La clase pasada yo les había comentado que el día de hoy íbamos a resolver el tema de las dudas que podían llegar a tener, pero después, revisando el PDF, nosotros habíamos terminado con lo que es la revista, pero si hacemos un poquito más de scroll, hay un último ejercicio que es lo que es creación de un calendario. Desde acá, para lo que es el calendario, se utiliza lo que se conoce como macros. Una macro son como líneas de código que permiten automatizar una tarea. En este caso, cuando nosotros instalamos la versión de la versión de CorelDRAW completa, viene instalado dentro de la librería lo que sería Visual Basic Studio. Entonces, voy a hacer un documento nuevo. Y acá el PDF me dice que tengo que ir hasta el menú herramientas, buscar las macros y elegir la opción ejecutar macro. Si yo voy a una versión anterior, vamos acá a herramientas, macros, y acá tenemos la opción de ejecutar una macro. Estas macros ya vienen incorporadas. ¿Qué es lo que ocurre? Acá, por ejemplo, está todo vacío. No tenemos nada y acá en descripción también está vacío. Pero acá, por ejemplo, me dice macros en. Al momento de desplegar la lista es donde recién vamos a encontrar la macro para este ejercicio, que es Calendar Wizard. Ponemos ejecutar y me va a estar abriendo un programa, un cuadro de diálogo que me va a estar guiando para poder crear un calendario. Acá en las versiones más nuevas, cuando vamos al menú de herramientas, vemos que la lista no es tan amplia como en las versiones anteriores. Y en la parte inferior, en vez de llamarse macros, ahora se llaman scripts. Ejecutar script, igual que en la versión anterior, macros en, y acá vamos a tener una lista desplegable. Y acá recién vamos a encontrar el calendario. Una vez que lo marcamos y presionamos ejecutar, se abre el cuadro de diálogo. Entre una versión y otra no hicieron ninguna actualización. El cuadrito se mantuvo tal cual. A lo sumo, bueno, acá dice versión 3.7 y acá, a ver, vamos a ver si tiene otra versión distinta. 3.5, bueno, no hubo tantos cambios. Entonces, desde acá, lo primero que podemos cambiar sería el lenguaje del calendario. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Acá está. Entonces acá me dice Calendar Language. Tenemos una lista, por defecto va a estar en inglés, pero nosotros vamos casi abajo de todo, lo pasamos a Spanish para que aparezca en español. Después más abajo nos dice, bueno, la semana va a comenzar. Tengan en cuenta que al cambiar el idioma van a estar todas las opciones en inglés, pero lo que estamos cambiando es el idioma y el texto de nuestro calendario. Entonces acá me dice que la semana va a iniciar el lunes, pero nosotros podemos cambiarlo y decir no, va a empezar en domingo. La mayoría de los calendarios tenemos primero el domingo y luego recién inicia el lunes, pero eso se puede editar y decir no, yo creo que comienza a partir del día lunes. Una vez que modificamos lo que sería el idioma, después acá tenemos Calendar Date, que serían los meses. Acá por defecto está activado únicamente enero. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar creando el calendario, pero solamente me va a aparecer el mes de enero. Si yo quiero que estén todos los meses, hacemos un clic acá en el botón que dice All, que es todos, y me va a estar tildando
todos los meses completos. De esa manera, cuando lo termine, va a quedar todos los meses. Después acá, donde dice layout, es la plantilla. Acá dice Mont Large, o sea, significa que me va a estar mostrando el mes y toda esta información va a aparecer en la primera hoja. Por lo tanto, en la página 1 va a estar solamente la información de enero. Y así para el resto de los meses. Enero, febrero, todo por separado en distintas hojas. E incluso acá me dice página 1 de un total de 12. Si yo quiero ver el resto, presiono acá las flechitas y me las va a ir mostrando. Acá hay un botoncito que no les mencioné, que son las vacaciones. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando yo presiono el botón Holidays, entonces acá, por ejemplo, me dice, bueno, en enero, yo puedo indicarle el día y el nombre de ese feriado. En febrero, lo mismo. Vamos marcando, por ejemplo, ahora que estamos en mayo, el 1 de mayo, podemos poner Día del Trabajador. A ver, vamos a poner acá. Agregar. Y ahí lo tenemos. Y así con cada una de las fechas. Después cuando llegue a mayo, ahí me lo va a estar marcando. No se llega a ver correctamente, pero después cuando lo pongamos, voy a ponerle acá generar. Supongamos que ya lo terminé, presiono acá generar. Pero para verlo más grande, acá tenemos el botón de expandir. Ahora sí. Y ahí podemos ver cómo se marcó en rojito y me dice Día del Trabajador. Entonces, regresando acá a lo que es el layout, desplegamos. Todos estos que están acá son diseños que vienen predefinidos. Depende el diseño que nosotros seleccionemos, me va a estar mostrando el resultado en pantalla. Y más abajo, los que dicen Image, significa que vamos a tener un espacio para poder colocar luego una foto. Mediante el uso de Power Clip, podemos colocar una foto aquí dentro. 4×3. En el top, left, bottom. Algunos calendarios, por ejemplo en algunas panaderías o en algunos locales, le dan los calendarios a los clientes. Entonces acá iría una foto con la publicidad del local. La mayoría siempre tienen una fotito. Entonces desde acá pueden seleccionarlo. Voy a elegir este. Una vez que nosotros ya definimos el layout, o sea, ya tenemos toda la primera parte ya configurada, desde acá tenemos estas pestañas que me dicen, bueno, la página del layout, el encabezado, o sea, cómo va a estar distribuida la información, y después el small body. Lo que sería el header sería la parte del encabezado. Si yo, por ejemplo, acá tenemos lo que es la información del título. Vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a ponerle otro color distinto. Por ejemplo, un verde. Entonces, acá tenemos título y acá tenemos el encabezado. Fíjense cómo cambió el mes. Después acá, en lo que es el header, también podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, la posición. Y después el estilo. Lo que acá estoy viendo no me está desde estas opciones. Los bordes, estos serían los bordecitos que aparecen
a los costados, pero a ver si me permite girar las... No, desde acá no, a ver, vamos acá. No, el small body sería después donde están los números. Orientación, horizontal, vertical, pero me cambia todo. No hay una opción para poder girarlos. A ver. Bueno, después de última se girarían directamente cuando están acá adentro. Qué raro. Juraría que esa opción estaba. Bueno. Una vez que ya lo tenemos listo y ya estuvimos modificando, acá el small body, si quiero que los números estén un poquito más claros, no tan oscuro y bueno, quiero que sean, por ejemplo, grises, entonces vamos cambiando lo que es el tono de color de los números. Estos que están acá, que es highlight, sería lo que se encuentra resaltado, o sea, cómo lo queremos resaltar. Y me dice, bueno, resaltar los domingos, resaltar los lunes. En nuestro calendario el que está resaltado es el día domingo. Después lo que es la alineación, fíjense que está todo alineado, o sea, pegadito en el margen de la derecha. Pero la información se puede centrar. Fíjense, acá está el right. Si yo lo dejo el left, vemos cómo se pega acá en este borde. Y me deja un espacio en blanco del otro lado. Es como va a estar alineado con respecto a cada una de las columnas. Fíjense que acá el 2 quedó en el centro. Pues tenemos la alineación centrada. En el caso de los números que tienen dos cifras, no vamos a notar ninguna diferencia si cambiamos la alineación. Simplemente vemos la diferencia en los numeritos que tienen una sola cifra. Una vez que está todo bien y digo, bueno, ya está, me gusta cómo quedó todo, se pone generar. Listo. Cerramos. Y acá en la página 1 ya tenemos listo el calendario. Y después acá se colocaría directamente la foto con un power clip. Igualmente, una vez que ya está todo generado, podemos seleccionar la información y desbloquear todo en caso de que necesitemos hacer algún cambio más personalizado. Es decir, bueno, no sé, le quiero colocar acá un pequeño fondo, acá también, o algún efecto, un poquito de sombra. O sea, eso después lo van cambiando. Después de acá se puede ir desagrupando. Desagrupar todo. Objeto, agrupar, desagrupar todo. Así lo desagrupo todo de una sola vez. Y ahí se puede ir seleccionando los textos. A ver si los podemos girar. Gira todo completo, pues selecciona la caja. A ver si en la caja. Gira todo en bloque, no me gira todo individual. Ahora en 0, ahí estaría girado. Habría que ver si se pueden después girar individualmente, o a lo sumo giramos un bloque y una vez que tenemos todos estos giraditos, después los reemplazamos, hacemos un duplicado y para no tener que estar girando todos uno por uno.
pero de esa forma se automatiza la tarea y no tenemos que crear nosotros el calendario todo de cero, colocar los números, ya directamente el programa viene con esa opción. Recuerden, desde el menú herramientas, depende de la versión de Corel que tengan, en versiones anteriores iban a macros, ejecutar macro, herramientas, macros, ejecutar macros. Y de la lista desplegable, acá tenemos el calendario. Y ejecutar. Y en versiones más nuevas, desde el menú herramienta, scripts, ejecutar scripts. Y acá elegimos la opción del calendario. Se van a encontrar que tanto en lo que es versiones anteriores como en versiones nuevas hay una opción que se llama iniciar grabación e incluso editor de Visual Studio. Si tenemos conocimientos en lenguajes de programación como por ejemplo el Visual, podemos crear nuestros propios códigos de cero. Por ejemplo, si yo voy acá al editor de scripts, acá vamos a encontrar, acá está el calendario, this document, formulario, delete. ¿Sí? Estos son los distintos cuadros. Si yo hago doble clic en cualquiera de esos botones, fíjense que me va a estar mostrando todos los códigos, o sea, estos son los códigos que se utilizaron para poder crear ese calendario. ¿Sí? Es lenguaje Visual Basic. Pero obviamente el lenguaje Visual Basic basado para CorelDRAW. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto al calendario? Así como está el calendario, pueden buscar después en Google, por ejemplo, ponen macros para CorelDRAW 2023, por ejemplo. Entonces se van a encontrar con un montón de opciones. Uy. Macros para, bueno, en este caso el X7, no hay ningún problema, ya que si tenemos una versión nueva o viejita de Corel lo vamos a poder ejecutar sin ningún problema. Puede ser macros o scripts para CorelDRAW. Después de buscar a ver si hay alguna página directamente que tenga varias macros, o sea que tenga distintas utilidades. Sí, no hay ningún problema. Vamos a eliminar acá este documento y lo empiezo de cero. Entonces, recuerden esto. Dependiendo de la versión, van a tener que ir al menú herramientas sí o sí. No importa si es una versión anterior o es una versión más nueva. Lo que cambia es el nombre. En versiones nuevas van a encontrar scripts y presionan ejecutar script. Acá les va a aparecer todo vacío, como si no tuvieran absolutamente nada. Pero lo que tienen que hacer es, acá en la lista desplegable, hacer un clic y desde acá eligen la macro que van a estar ejecutando. En este caso tenemos la del calendario. Una vez que lo seleccionan, presionan ejecutar. Si por algún motivo no les aparece o les tira un error cuando quieren ejecutar las macros o el script, significa que al momento de instalar el Corel, si les preguntaba si querían instalar el Visual, puede ser que le hayan puesto que no o que haya estado desactivado. Sí o sí, esto por lo general cuando está la instalación completa de Corel hecha, esto les va a aparecer automáticamente. Y presionan ejecutar.
Y si estoy en una versión más viejita, me voy al menú herramientas, ahí les va a aparecer la palabra macros y eligen ejecutar macros. Y acá en la lista desplegable también tenemos el calendario, Calendar Wizard. Una vez que lo seleccionan, pueden presionar acá el botón expandir para que les muestre mucho más en grande y poder visualizarlo mejor. Y tengan presente los siguientes pasos. Paso número 1. Acá me está preguntando, bueno, primero el año, ya que yo puedo elegir el año 2022, 2023, 2024, eso puede ir cambiando. Y lo que tienen que hacer es activar, hacer un clic, pues este es un botón, en el que dice All, que son todos, o sea, que me incluya todos los meses, ya que si nosotros no presionamos el botón All, nos va a estar haciendo únicamente el mes de enero. El resto, chao. Entonces presionamos All para que todas las casillas estén activadas, sí o sí. En el siguiente paso, cambian el idioma del calendario para que les salga en español. Recuerden que no les va a aparecer la palabra español, tienen que buscarlo en inglés, que sería Spanish. Y fíjense cómo se actualizó y aparece enero. En caso que requieran otros lenguajes, desde acá lo van cambiando. Depende del idioma, eligen el idioma de la lista y van cargando toda la información completa. Entonces acá, por ejemplo, japonés, si lo quiero poner en japonés, entonces acá pongo el nuevo idioma japonés, cómo es que se dicen, o cómo están escritos, mejor dicho, los meses y cómo es que están escritos los días de la semana, y después desde acá se agrega. Entonces si yo pongo japonés, acá luego puedo ir cargando cada uno de los datos correspondientes. Obviamente va a depender mucho de también la configuración que nosotros tengamos en nuestro teclado, ya que en el caso de japonés, el idioma, la forma de escritura es totalmente diferente, ya que utilizan caracteres especiales. Así que tengan en cuenta esos detallitos. Después acá nos está preguntando primero con qué día de la semana va a iniciar el calendario. Por defecto nosotros comenzamos por el domingo, pero dependiendo también el país, el idioma, o también cómo nos pidan a nosotros el calendario, ya que de repente de algún local nos dicen, mira, necesitamos hacer un calendario, pero quiero que aparezca primero el lunes. Entonces, desde acá ustedes seleccionan y dicen, bueno, vamos a comenzar por el día lunes. Y después en este botoncito añadimos los feriados. Fíjense que me aparece únicamente lo que es 9 de julio, día de la independencia, pero acá me tendré que aparecer todos los feriados completos. ¿Cómo se agregan? Eligen el mes, indican el día que es feriado y acá colocamos el nombre, o sea, por qué motivo es feriado. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Si se perdió en algún punto, avísenme. Ok. Bien. Ups, aquí. Después, una que ya tenemos la mayor parte configurada, acá es donde viene la parte de la plantilla, que es el diseño que va a tener nuestro calendario.
Desplegamos la lista y a medida que vamos haciendo un clic me va haciendo como una vista previa del diseño. Recuerden que esto que dice imagen significa que yo voy a poder colocar una fotito. Una vez que ya lo tengan, supongamos que ya seleccioné y digo, bueno, voy a elegir este diseño. Luego, acá por ejemplo, tenemos 3 pestañas. Nosotros habíamos visto las otras 2 pestañas. Pero en la primera pestaña que dice el layout es el tamaño. Por defecto está activado y me dice crear el calendario en el documento actual. Mi documento actual por defecto es una hoja A4 que está en la orientación vertical y en milímetros. Pero si de repente digo no, yo no voy a usar este documento, entonces desactivamos este check y personalizamos lo que sería el tamaño de nuestro documento, la orientación, ¿sí? Si va a estar acá por defecto está en vertical, pero podemos cambiarlo a horizontal. No se olviden este detalle, esto va a estar todo en inglés, así que si hay alguna palabrita que no entienden, pueden usar el traductor de Google para poder saber qué es lo que dice. Y después, bueno, las unidades. Igualmente es bastante intuitivo, pero por las dudas, si quieren saber exactamente qué es lo que dice, lo van buscando. Pic. Después, acá en lo que es el encabezado, es la información que aparece acá. Es en el caso del título. Y después el header, donde se encuentran los días de la semana. Acá por ejemplo me apareció derechito, eso es por la plantilla que yo seleccioné. No se olviden que depende de la plantilla que ustedes elijan, el diseño se va a ver diferente. Y después el small body, es donde se encuentran los números. Acá por ejemplo me permite cambiar la orientación, igual que antes, y tenemos el highlight para resaltar el día de la semana. Entonces acá por ejemplo empieza el lunes y yo digo no, quiero que empieces el domingo. Una vez que tengan todo, le ponen generar. Una vez que lo generan, ya no pueden regresar a este cuadro de diálogo, ¿sí? Porque una vez que se genera, listo, ya está generado. Yo tendría que, si no, volver a hacer todos los pasitos, o sea, eliminar este calendario y volver a hacer todos los mismos pasos. Algo que pueden hacer, por ejemplo, fíjense que yo voy a herramientas, macros, ejecuto la macro, calendario y vuelvo a empezar todo de vuelta. Supongamos que yo ya definí todo. Y bueno, digo todos los meses, en español, comienzo por el día domingo. Entonces todo esto yo lo puedo almacenar. Por ejemplo, acá me dice en la parte inferior que dice estilo, yo tengo una lista, acá dice mi calendario. Entonces yo con este botoncito puedo guardarlo y dice, bueno, calendario 2023. Ok. Voy a cerrarlo. Herramientas, macro, ejecutar macro, calendario, ejecutar. Acá aparece todo tal cual. Vamos a desplegar. Acá está lista. Y ya tenemos calendario 2023. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos el calendario 2023, nos va a estar guardando todos los estilos y todos los formatos que nosotros hayamos cambiado. Supongamos que yo elegí, digo, bueno, quiero que todos tengan más o menos el mismo estilo, el mismo color, tamaño de letra. O sea, va a estar guardando solamente lo que es el formato. Pero después, nuevamente, tenemos que elegir toda la información.
bueno, eso era lo que... Después cuando había subido a la clase me di cuenta y digo, uy, ya no les mostré el calendario. Que está bueno porque automáticamente ya lo hace todo. ¿Queda alguna duda con el calendario? Recuerden que si algo no se entendió, lo pueden consultar. Y no se olviden que si les aparece un error al momento de querer ejecutar la macro es porque no quedó bien instalado el programa de Corel. Bueno, el día 6 tenemos el examen de Corel. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Así en general. Exacto, todos los elementos del calendario van a aparecer agrupados. Si nosotros queremos editar alguna parte del calendario, tenemos que desagruparlo. Lo que se va a estar evaluando es, bueno, va a ser teoría, va a ser práctica. Van a tener que armar un volante publicitario. Va a tener muchas más cosas que el que yo les había dejado de tarea. Lo que es la teoría, igualmente yo después se los voy a volver a explicar el sábado que viene. Lo que es la teoría se entrega en el día, o sea que van a tener desde las 13:30 hasta las 15:30 para poder entregar sí o sí la teoría. Y después lo que es la parte práctica, como el volante tiene frente, o sea, el frente y el dorso, y puede ser que les lleve un poquito más de tiempo hacer los iconos para dibujarlo, ese tienen tiempo hasta el día siguiente para poder entregarlo. Si por algún motivo, por ejemplo, llega el sábado y me dice, mira, profe, la verdad que yo o vengo atrasada con las tareas o no estoy muy seguro de rendir, me avisan y no hay ningún problema, reprogramamos para otra fecha el examen. Lo único que va a ser en otro día y en otro horario. Más que nada porque por una cuestión de agenda, yo ya el sábado 13 tengo que comenzar con Photoshop. Entonces sí o sí el sábado 6 va a ser el examen de Corel. Pero si alguno no se siente muy seguro todavía para hacerlo, vemos de hacerlo, de realizarlo en otro día o en otro horario. Sí, o sea, no se preocupen por ese detalle. Lo mismo si de repente faltan o tienen algún otro compromiso, me dice, profe, justo ese día no puedo estar presente para rendir el examen, entonces también vemos de buscar otra fecha para poder rendirlo. Bien, pero no tengan ningún problema en avisarme, o sea, yo no es que me voy a enojar ni nada. El examen va a ser, bueno, teórico y práctico. La teoría van a ser unas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué sirve determinada herramienta? O qué pasos tengo que hacer para
realizar tal cosa y capaz que les dejo una captura con algún diseño donde ustedes me tienen que describir con sus palabras cómo realizarían ese determinado diseño, esa forma. Diferencias entre una herramienta y otra. Todo eso lo van respondiendo después con sus palabras. Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado con Corel? Es la última oportunidad para preguntar. Ok. Bueno, excepto el calendario, hoy no íbamos a ver ninguna otra cosita nueva. Bueno, recuerden cuando están dibujando, vamos a tener en cuenta algunos detalles. Si usan la herramienta ya sea mano alzada o Bezier, no se olviden que los objetos tienen que estar siempre cerrados para poder pintarse. Si están abiertos no lo vamos a poder pintar. Si por algún motivo nos quedó abierta una figura, que puede llegar a ocurrir, no se olviden que cuando ustedes lo seleccionan, ya sea con la herramienta selección o si tienen activada la herramienta forma, acá les va a aparecer este icono. Este icono les está indicando que la figura, acá también aparece, que la figura está abierta en algún punto. Entonces cuando le hacen un clic, eso lo que va a hacer es cerrar, o sea, va a estar conectando esos dos puntos que están abiertos, ¿sí? Va a estar creando una línea para conectar esos dos puntos. Recuerden que tienen las herramientas para poder recortar o soldar, ya sea si tienen que soldar los elementos o si los tienen que recortar. Recuerden que si usan recortar solamente, les va a quedar la otra figura que usaron como referencia para hacer el corte. Y si quieren eliminar esta figura automáticamente, usan detrás menos delante. Y automáticamente se corta y el círculo desaparece. Para cambiar el tipo de línea, si yo de repente necesito que sea una línea punteada, recuerden que tienen que hacer uso de la herramienta de contorno, pluma de contorno, y desde este panel pueden seleccionar el estilo de la línea. Entonces ahí lo vamos cambiando. En versiones anteriores esta herramienta ya la van a encontrar abajo, en la parte inferior, o incluso, vamos a hacerlo un poquito más gruesito, acá ya van a tener la herramienta pluma de contorno y elegimos el estilo de la línea. Si esta herramienta no la encuentran, no se olviden que hay herramientas que no vienen automáticamente activadas, sino que nosotros tenemos que buscarlas y activarlas, o sea, asegurarnos que tengan el check. Cuando ustedes están dibujando, si de repente
yo por ejemplo hago clic derecho en una línea recta y la opción a curva me aparece deshabilitada, eso significa que esta línea ya es una curva. O sea, si hago clic derecho y solo me aparece la opción a línea, esto significa que va a convertir en línea recta. Por lo tanto, si voy con el botón principal, nos fijamos que esto ya es una curva. Son pequeños detallitos que después uno se olvida. Si mi texto necesita viñetas, recuerden que los textos tienen que dibujar una caja para que desde el menú texto les aparezcan activadas las opciones de marcas y numeración. Vamos a mostrar ahí el marquito. Si tienen que hacer alguna sombra, recuerden que dependiendo de donde yo me posicione, la sombra se va a estar proyectando de una manera distinta. Si yo lo hago desde el centro, la sombra se va a estar proyectando por detrás. Y fíjense en este detalle. Vamos a cambiar la transparencia. Y vamos a sacar acá que sería el desenfoque. Me ocurrió esto porque recordemos que por defecto las formas en Corel no tienen relleno cuando se dibujan. Entonces cuando yo le dé un relleno, ahí recién vamos a poder ver la sombra toda completa. Si no, le va a estar haciendo únicamente la sombra al contorno existente. Más grueso el contorno, más gruesa la sombra. Entonces una vez que mi figura ya está rellena, ahí ya tenemos la sombra bien definida. Si yo la sombra la proyecto, por ejemplo, mantengo presionado en vez desde el centro, desde la base, ahí conseguimos esta sombra. Si yo me posiciono al costado, ahí conseguía otra sombra distinta. Igualmente, la próxima clase, cuando estén haciendo el examen, yo voy a estar conectado también, cosa de si tienen alguna duda en el momento, ya sea con la teoría o con una parte de la práctica, ustedes me puedan preguntar, ¿sí? O sea, me van a poder hacer consultas, no hay ningún inconveniente.